El Madrid, en una tarde inspiradísima, es dueño absoluto de la situación frente a un rival de tan reconocida clase como el Copa. Remata el primero de esta forma magistral. La conexión entre el Real Madrid y Francia se inició prácticamente desde la fundación del Club Blanco, con la presencia de algún jugador y socio francés en los primeros años de vida de la entidad. En total, 23 futbolistas franceses han vestido la camiseta blanca a lo largo de la historia. Hay nombres gigantes que dejaron una huella muy importante, y otros que pasaron sin pena ni gloria por el club madridista. Los dos primeros fueron fundadores de la institución, Pedro Parajes y Henri Normand. Parajes vivió desde la infancia en la capital, fue importante en el Madrid primigenio y más tarde un referente como presidente de la entidad entre 1916 y 1926. Mientras que Normand era de Valladolid, tenía la doble nacionalidad y fue titular en las 4 copas conquistadas entre 1905 y 1908. Una década más tarde llegaron al club los hermanos Petit, que se educaron en el Colegio El Pilar. Juan estuvo 3 campañas hasta que fue llamado a filas para la Primera Guerra Mundial. Su hermano René fue uno de los grandes jugadores del fútbol por aquel entonces por su estilo diferente, el primer crack de la historia del club y el Di Stéfano de su época. En los albores de la década de los 50 aterrizaron en Madrid Luis On y Jan Luciano. On estaba considerado uno de los mejores centrales de Europa y permaneció 3 campañas. Luciano fue un jugador de gran técnica pero algo frío, que solo estuvo 1 año y medio. En plena etapa gloriosa de los años 50, Bernabéu firmó a uno de los grandes jugadores franceses de siempre, Raymond Kopa. El atacante enamoró por su juego a los aficionados y alzó 3 Copas de Europa y el Balón de Oro en 1958. En 1962, Bernabéu volvió a mirar al Stade de Reims para fichar a Lucien Müller, un centrocampista brillante y talentoso. Tras Müller hubo una sequía de franceses que duró 3 décadas hasta el fichaje de Christian Carembé. Su firma se retrasó por una disputa con el Barça, pero luego se hizo muy importante con 2 goles en el camino hacia la 7ª Copa de Europa. El siguiente francés fue Nicolas Anelka en 1999. Con la vitola de gran promesa y de delantero diferente, llegó al club como el fichaje más caro madridista hasta la fecha. Marcó algún gol importante, pero nunca terminó de adaptarse. Un año después firmó Claude Makélélé, un jugador fundamental del Madrid Galáctico que se fue después de 3 temporadas rayando a un gran nivel. En 2001 se produjo el histórico fichaje de Zinedine Zidane. Florentino Pérez rompió la banca del fútbol mundial con el traspaso más cuantioso de la historia en ese momento. Zizou fue un jugador muy admirado por el Bernabéu, que dio tardes gloriosas por su fútbol y que se coronó en Glasgow con una volea para la historia en la final de la 9ª. En el mercado de invierno de 2009 se firmó a otros 2 jugadores franceses, Las Diarra y Julien Faubert. Las tuvo momentos en los que fue importante en sus 3 temporadas como merengue. Faubert, sin embargo, dejó un recuerdo muy pobre y una fama de fichaje estrepitoso. 6 meses después, en un verano de lujo en la Casa Blanca, se confirmó el fichaje de Karim Benzema. Florentino Pérez fue a su casa en Lyon y el delantero respondió a su confianza con una carrera extraordinaria de blanco y momentos inolvidables. 5 Champions, 4 ligas, segundo máximo goleador histórico de la entidad y además ganador del Balón de Oro en 2022. En 2011, para la defensa se hizo la apuesta de contratar a Rafael Varane. Sus cualidades físicas eran impresionantes y pese a sufrir una grave lesión, triunfó de blanco. Ganó 4 Champions hasta su marcha en 2021 para afrontar otros retos profesionales. Desde pequeños, los hijos de Zidane entraron a formar parte de la cantera blanca y tanto Luka como Enzo llegaron a debutar como el primer equipo. Enzo disputó un partido de Copa en 2016 anotando un gol, y el portero Luka actuó en 2 partidos de Liga de diferentes temporadas. En 2017 se sumó al listado Theo Hernández. Su potencia en el lateral izquierdo llamó la atención del club blanco, pero se marchó sin sacar a relucir todo su potencial. 2 años después llegaron de la mano Ferland Mendy y Alphonse Areola. El rocoso lateral izquierdo se estableció como titular y relevo de Marcelo gracias a su calidad defensiva conquistando la Champions en 2022, mientras que el arquero, que llegó como cedido, cumplió en su rol de portero suplente y de garantías cuando le tocó saltar al césped. Los 2 últimos franceses fichados por el Real Madrid son Camavinga y Tchouaméni, que llegaron respectivamente en 2021 y 2022. Camavinga firmó por el equipo blanco el último día de mercado procedente del Rennes como un jugador con un gran porvenir, y Tchouaméni como una futura estrella mundial en la medular después de destacar en el Mónaco. De estos jugadores, 6 han representado al Real Madrid en un mundial. El primero fue Copa en la edición de Suecia 58, en la que Francia obtuvo el 3er puesto. En 1998, Carembé redondeó una temporada gloriosa en lo personal, tras haber conquistado la 7ª y también el mundial celebrado en su país. Claude Makélélé fue al mundial de 2002 disputando un único partido ante Dinamarca. Por su parte, Zidane acudió a 2 mundiales como jugador blanco.
En Japón y Corea del Sur 2002 llegó muy tocado por una lesión y apenas pudo ayudar a los Bleu, mientras que en Alemania 2006 disputó su último torneo como futbolista en activo y realizó una actuación soberbia solo emborronada por su expulsión en la final. En Brasil 2014 fueron dos los representantes blancos en el equipo francés, Karim Benzema y Rafael Varane. Para Benzema fue su único mundial y marcó 2 goles contra Honduras. Para Varane fue su primera presencia mundialista, ya que repitió en Rusia 2018, donde además logró su sueño de ser campeón del mundo y levantar la copa. En cuanto al apartado de entrenadores, Zinedine Zidane ha sido el único francés en sentarse en el banquillo blanco. El mítico jugador comenzó su andadura en el Castilla y fue requerido tras el despido de Rafa Benítez. En su primera etapa como técnico hizo historia al conquistar, entre otros trofeos, 3 Champions consecutivas y una Liga. En el verano de 2018 se marchó para regresar unos meses más tarde y añadir a su palmarés la Liga de la temporada 2019-2020 y una Supercopa de España. La historia del Real Madrid y Francia también está unida en cuanto a los partidos que ha disputado el equipo blanco con conjuntos de aquel país. Varias han sido las visitas del equipo blanco a territorio francés en competiciones europeas y también en amistosos, pero además ha habido enfrentamientos en otros continentes como América, África o Asia. En esta colección de enfrentamientos hay choques por un título, eliminatorias continentales, encuentros de una gira, partidos homenaje o duelos de pretemporada en torneos veraniegos. La final de la Copa Europa ha tenido 2 enfrentamientos entre el Real Madrid y un cuadro francés que fue el mismo, el Stade de Reims. La primera final de la Copa Europa fue en 1956, en el Parque de los Príncipes de París, y el equipo blanco se hizo con el triunfo por 4-3. 3 años después volvieron a verse las caras en una final celebrada en Stuttgart que también se llevó el Real Madrid al ganar por 2-0. Además, en otras 3 finales, el equipo madridista disputó la final en un estadio parisino. En 1981, cuando perdieron contra el Liverpool, y en el 2000 y 2022, cuando se impusieron al Valencia y Liverpool respectivamente. En partidos o eliminatorias de índole europea ha sido frecuente ver encuentros entre el Real Madrid y equipos franceses en los últimos 65 años. En los gloriosos años 50 hubo 2 eliminatorias de Copa Europa ante el Niza en 1957 y 1960 que cayeron del lado blanco. A comienzos del siglo XXI las tornas cambiaron y al Real Madrid no le fue bien con equipos galos. En 2004 los galácticos fueron eliminados por el Mónaco en cuartos de final, y luego el Lyon se convirtió en una bestia negra de los merengues entre 2005 y 2010. Sí se consiguió ganar al cuadro leonés en 2011 y en encuentros de la fase de grupos al Auxerre o el Olympique de Marsella. El siguiente gran duelo fue con el PSG entre 2018 y 2022, con 2 eliminatorias muy recordadas en octavos de final. En ambas pasó el Real Madrid, dejando un instante histórico la remontada en la segunda parte del duelo del Bernabéu en 2022. En otras competiciones europeas como la Recopa y la Copa de la UEFA, el recuerdo grato lo tienen los parisinos. En 2 años consecutivos, 1993 y 1994, el PSG dejó fuera de la UEFA y de la Recopa a los merengues al eliminarlos en la ronda de cuartos. Además, también se debe mencionar la Copa Latina, un trofeo de comienzos de los años 50 que disputaban los ganadores de la Liga en España, Francia, Portugal e Italia. La final en 1955 enfrentó al Real Madrid y el Stade de Reims en París con victoria madridista por 2-0. Las primeras visitas del club blanco a suelo francés tuvieron lugar en los años 20 del pasado siglo. En 1923, en el Trofeo de París, el Real Madrid se midió a la Association Sportive Française y en la gira europea de 1925 pasó por Lille y París para jugar contra una selección del norte y el Red Star. Las siguientes visitas se produjeron en 1957 y 1961, para sendos amistosos ante el Stade de Reims en Reims y Marsella, respectivamente. Otras ciudades francesas visitadas por los blancos en los 60 fueron Burdeos, Rouen, Lyon, Valenciennes o Toulouse, para medirse frente a los grandes equipos de la ciudad. Llamativo también fue el amistoso entre la selección francesa y el Real Madrid que se disputó en la capital francesa en 1969. En 1975 se repitió este partido, y el Madrid volvió a visitar Burdeos y pasó por Saint-Étienne y Marsella para el homenaje al jugador del Olympique, Josip Skoblar. Desde los 80, el cuadro blanco ya no ha sido tan asiduo por Francia, y solo es destacable un partido amistoso en Nantes en 1980 y otro en Lyon en 2013. Otros lugares del planeta también han sido testigo de un encuentro blanco-francés. En América, en los últimos tiempos, el Real Madrid ha hecho muchas pretemporadas en Estados Unidos y en 2016 en la International Champions Cup jugó contra el PSG en Ohio. En África han sido 3 los encuentros. En Orán, el Real Madrid jugó contra el Stade de Reims 2 veces en 1959 y ante el Nantes en la final del trofeo Aïs El Kebir, mientras que en Asia el único confrontamiento fue un amistoso en Doha contra el Paris Saint-Germain en enero de 2014. Amistosos
famosos en España, trofeos veraniegos u homenajes también han originado diferentes partidos entre conjuntos franceses y el merengue. El primer partido internacional de la historia del Madrid fue contra los franceses del Gallia Club el 26 de octubre de 1905. En años posteriores también pasaron por la capital el Racing de París en 3 ocasiones o el Air Médoc. A partir de la década de los 30 es numerosa la lista de cuadros franceses que jugaron en el Viejo Chamartín o el Santiago Bernabéu. Desde el Stade Français al Saint-Étienne, Perpignan, Sedan, Stade de Reims, Troyes, Nimes, Sochaux en la presentación de Copa o el Nancy en la de Di Stéfano. En trofeos veraniegos por la península han sido 4 los choques. El primero fue contra el Racing de París en el Teresa Herrera de 1949. En el mismo torneo jugó frente al Toulouse en 1953, luego en el Ramón de Carranza contra el Stade de Reims en 1960 y ante el Montpellier en el Trofeo de Alicante en 2001. En lo que respecta al Trofeo Santiago Bernabéu, en 2 oportunidades se enfrentó el Real Madrid a un equipo francés. En la edición de 1982, la final de consolación le midió al Girondins de Burdeos, y en 2016, para conmemorar la final de la primera Copa de Europa, compareció por el Coliseo Blanco el Stade de Reims. Por último, en los homenajes a 3 leyendas merengues como Héctor Rial, Juanito y Hugo Sánchez se invitó a un equipo francés. En 1961, en el tributo al interior argentino, se jugó un partido ante el Angers con una apabullante victoria madridista por 7-2. En 1994 se rindió un sentido homenaje póstumo al histórico 7 blanco fallecido en accidente de tráfico en 1992. El rival fue el PSG, que se marchó del Bernabéu encajando un 4-0. Mientras que al mítico goleador mexicano se le homenajeó también frente al cuadro parisino en 1997, y el resultado fue idéntico que 3 años antes.